Al principio, antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, reinaba la perfección. El universo aún no había sido moldeado, y la única presencia era la del Creador, cuya esencia trasciende la comprensión humana. En su sabiduría infinita, Dios decidió compartir su gloria creando seres celestiales, los ángeles. Entre ellos había una jerarquía y cada uno fue moldeado con perfección para cumplir un propósito divino. Pero entre los millones de ángeles, uno de ellos era singular, único en esplendor, Lucifer, el portador de la luz. Lucifer no era solo un ángel, él era la obra maestra de Dios, creado con sabiduría sin igual y una belleza deslumbrante. Su luz resplandecía entre los cielos y su presencia inspiraba reverencia y admiración. Su voz lideraba los coros celestiales, cantando alabanzas al Creador. Él era el líder natural, el ejemplo de la creación divina. Serafines y querubines lo seguían con devoción, y hasta los arcángeles como Miguel y Gabriel reconocían su posición única. Sin embargo, la magnificencia de Lucifer también sería el origen de su caída. En su belleza y sabiduría comenzó a surgir una pregunta: ¿por qué no yo? Esa duda, al principio solo una chispa, empezó a crecer. En sus pensamientos más profundos, él empezó a contemplar su luz como algo separado del Creador. Creía que su gloria no necesitaba ser reflejo de otra fuente, que él, el más bello y poderoso de los ángeles, podía gobernar solo. Aunque Dios creó a Lucifer perfecto, también le dio, como a todos los ángeles, el libre albedrío. Ese don no era una falla en el plan divino, sino una demostración del amor infinito de Dios. Él no deseaba siervos robóticos, sino seres que eligieran libremente adorarlo y seguirlo. Sin embargo, la libertad también traía riesgo, y Lucifer, fascinado por su propia luz, empezó a alejarse. Al principio fue solo una introspección silenciosa. Él contemplaba los cielos y veía el amor y la perfección que el Creador había esparcido por toda la existencia. Pero en lugar de maravillarse con la obra divina, comenzó a compararla consigo mismo. Creía ser capaz de algo mayor, algo más espléndido. Y así, el orgullo, el primer pecado, nació en el corazón de aquel que había sido creado para ser el más puro. Incluso ante las primeras señales de inquietud, Dios, en su infinita paciencia, le dio a Lucifer oportunidades para regresar. Lo llamó en privado, con palabras llenas de amor y ternura. «Hijo mío», dijo el Creador, «fuiste hecho a la medida de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Tu luz refleja mi amor y tu propósito es glorioso. Pero siento que te estás alejando de mí. Recuerda, tu luz es un regalo mío, no una creación tuya». Las palabras tocaron a Lucifer, pero no lo suficiente. Él escuchaba al Creador, pero en su corazón la duda ya se había transformado en una llama. Creía que Dios no confiaba en él, que no veía su verdadera grandeza. Esa idea lo llenó de un sentimiento de injusticia, como si el Creador estuviera limitando su potencial. Y así, en vez de aceptar el llamado al arrepentimiento, Lucifer se hundió aún más en su rebelión interior. Los otros ángeles empezaron a notar su cambio. El brillo de Lucifer, que antes era un faro de inspiración, ahora parecía cargado de algo más. Algunos se acercaron preguntando qué pesaba en su corazón, pero Lucifer, siempre astuto, desviaba las preguntas con respuestas evasivas. «No hay nada mal», decía. «Solo estoy reflexionando sobre los misterios que aún no entendemos». Esas respuestas intrigaron a los ángeles. Muchos se sintieron atraídos por su aura enigmática, por su postura cuestionadora. Lucifer comenzó a plantar semillas de duda en los corazones de algunos de sus hermanos. Sugería que había algo más allá de lo que habían conocido, que tal vez el Creador no lo había revelado todo. «Dios nos dio el libre albedrío», decía.
¿Por qué no exploramos las posibilidades que esto nos ofrece? Estas ideas empezaron a ganar fuerza entre los ángeles más brillantes y poderosos. Lucifer eligió cuidadosamente a aquellos que estaban más cerca de él, los que admiraban su luz y carisma. No hablaba de rebelión abiertamente, pero su insinuación era clara. Sembraba la idea de que había algo injusto en la estructura del cielo, algo que necesitaba ser cuestionado. Fue entonces cuando Dios anunció la creación del universo material. En una asamblea solemne, Él reveló su intención de crear un mundo donde la vida florecería, donde se formaría un nuevo tipo de ser. «Haré al hombre a mi imagen y semejanza», dijo Dios. «Serán hechos de carne y espíritu, una mezcla del cielo y la tierra. Y más, yo mismo me haré carne. Mi Hijo será llamado Jesucristo y en forma humana traeré salvación al mundo». Esta revelación fue recibida con admiración y júbilo por muchos ángeles. Se maravillaron con el plan de Dios, que demostraba un amor y humildad incomprensibles. Pero para Lucifer fue la gota que colmó el vaso. Él no podía concebir que el Creador se rebajara a la carne mortal. Creía que esto era una humillación, una afrenta a la perfección celestial. Y además se sintió traicionado al darse cuenta de que Dios elegiría a la humanidad y no a él como el centro de ese plan divino. «¿Por qué no yo?», pensó Lucifer de nuevo, pero esta vez con amargura. Creía que era más digno, más capaz, más glorioso. Y así, finalmente decidió actuar. Reunió a aquellos que lo seguían y habló abiertamente. Dios nos pide algo inaceptable. Él quiere que nos postremos ante seres inferiores, hechos de barro y polvo. Quiere que adoremos la carne mortal. Pero yo les digo, eso no es gloria, es humillación. No necesitamos someternos. Somos hechos de luz y debemos reivindicar nuestro lugar. Las palabras de Lucifer resonaron entre los ángeles que estaban con él. Muchos se sintieron convencidos por su lógica, por su pasión. Veían en él a un líder, alguien que podía ofrecer una visión alternativa. Y así, la primera rebelión empezó a tomar forma. Sin embargo, no todos fueron seducidos. Entre los fieles estaba Miguel, un arcángel pequeño en posición, pero grande en fe. Cuando escuchó las palabras de Lucifer, Miguel se levantó con coraje y dijo: «¿Quién como Dios?». Su voz cortó el aire como una espada, desafiando directamente las ideas de Lucifer. Para Miguel no había duda sobre la autoridad y la bondad del Creador. Él sabía que Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan mayor que los ángeles no podían comprender. Lucifer, al oír las palabras de Miguel, sintió crecer su ira, lo despreciaba, pero al mismo tiempo se sentía desafiado. Por primera vez, alguien se había alzado contra él de manera tan directa, y así la tensión en el cielo alcanzó su ápice. La rebelión de Lucifer estaba a punto de estallar, y el cielo nunca volvería a ser el mismo. La rebelión de Lucifer no era solo una cuestión de orgullo, era un desafío directo al orden divino. Su voz, cargada de carisma y persuasión, resonaba entre los ángeles, cuestionando la justicia del plan de Dios. Si Dios nos hizo libres, ¿por qué no debemos usar esa libertad? ¿Por qué someternos a algo menor que nosotros mismos? Sus palabras eran como semillas plantadas en corazones que, aunque fieles, comenzaron a cuestionar. El cielo, que antes era un lugar de paz y armonía, comenzó a sentir los primeros temblores del desorden. Dios, en su infinita sabiduría, observaba todo. Sabía que la libertad que había concedido a los ángeles conllevaba el riesgo de la rebelión, pero también sabía que el verdadero amor y la lealtad solo pueden existir donde hay elección. Así, Él permitió que Lucifer siguiera su camino, aún sabiendo las consecuencias. Mientras Lucifer ganaba más seguidores, Miguel y otros ángeles fieles permanecían firmes. No entendían completamente el plan de Dios,
pero confiaban en él. Miguel, en particular, sentía un llamado a defender el honor del Creador. Sabía que el orgullo de Lucifer era una sombra que amenazaba la luz del cielo, pero también sabía que el bien siempre triunfa, incluso cuando es desafiado por las tinieblas. El momento decisivo llegó cuando Lucifer reunió a sus seguidores e hizo una proclamación. Ha llegado la hora. Si Dios no reconoce nuestra gloria, tomaremos nuestro lugar por derecho. Somos la luz que ilumina el cielo, y no seremos opacados por una forma inferior. Sus seguidores, ahora un tercio de los ángeles celestiales, respondieron con un clamor unánime. Estaban listos para la batalla, y así la guerra en el cielo comenzó. Fue un conflicto como ningún otro. De un lado, Lucifer y su ejército de ángeles caídos, llenos de poder y determinación. Del otro, Miguel y los ángeles fieles, armados no con odio, sino con fe y amor por el Creador. El cielo se convirtió en un campo de batalla, donde la luz y la sombra colisionaron con una intensidad inimaginable. Cada golpe de las espadas celestiales enviaba ondas de energía que reverberaban por toda la creación. Lucifer, en su ira y ambición, lideraba a sus seguidores con furia. Creía que su luz era suficiente para eclipsar la gloria de Dios. «Yo soy la verdadera luz», gritaba mientras enfrentaba a Miguel directamente. Pero Miguel, con su fe inquebrantable, alzó su espada y respondió: «¿Quién como Dios?». Esas palabras, simples pero poderosas, eran un recordatorio constante de que nadie, ni siquiera Lucifer, podía rivalizar con el Creador. La batalla fue larga y feroz. Muchos ángeles cayeron, pero los fieles lucharon con una fuerza que provenía de algo mayor que ellos mismos. Sabían que no estaban solos, que la presencia de Dios estaba con ellos, guiando sus pasos y fortaleciendo sus manos. Y así, poco a poco, el ejército de Lucifer comenzó a retroceder. Finalmente llegó el momento decisivo. Miguel, con su espada en alto, confrontó a Lucifer en un último duelo. «Fuiste el más bello, el más sabio, el más amado, pero en tu ambición olvidaste quién te dio todo eso», dijo Miguel. Lucifer, consumido por el orgullo, respondió: «No necesito a Dios, mi luz es suficiente». Pero en ese momento, Miguel, en un acto de humildad y fe, invocó el poder de Dios. Su espada brilló con una luz que cegó a Lucifer y a sus seguidores. Con un golpe decisivo, Miguel declaró: «Por el poder de Dios, estás derrotado». Y así, Lucifer y su ejército fueron expulsados del cielo, cayendo como estrellas fugaces hacia el abismo. El cielo cayó en un silencio solemne. La paz había sido restaurada, pero no sin costo. Muchos ángeles estaban marcados por la batalla, y el cielo, aunque aún glorioso, llevaba las cicatrices de la rebelión. Dios, en su infinita sabiduría y amor, miró a los ángeles fieles y dijo: «Ustedes eligieron la luz, y por ello su gloria será eterna. Les agradezco su lealtad». Mientras tanto, Lucifer y sus seguidores se encontraron en un lugar de desolación. El abismo no era solo un lugar físico, era una separación completa de la luz y la paz de Dios. Lucifer, ahora conocido como Satanás, sintió el peso de su caída. Él, que antes estaba tan cerca de Dios, ahora se hallaba completamente separado de él. Pero en su orgullo no sintió arrepentimiento, solo ira y odio. «Si no puedo tener el cielo, destruiré todo lo que Dios ama», pensó Satanás. Y así dirigió su atención a la creación de Dios, especialmente a la humanidad que aún sería moldeada. Vio en los humanos una oportunidad para vengarse, para corromper la obra más preciosa del Creador. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un jardín de perfección, el Edén. Allí tenían todo lo que necesitaban, viviendo en armonía con la naturaleza y con Dios. Pero Satanás, tomando la forma de una serpiente, encontró la manera de infiltrarse.
Sabía que no podía enfrentar a Dios directamente, pero podía atacar su creación. La táctica de Satanás fue astuta. No usó fuerza, sino palabras, sembrando dudas en el corazón de Eva. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?, preguntó, insinuando que Dios ocultaba algo. Cuando Eva respondió que solo un árbol estaba prohibido, Satanás lanzó la carnada. No morirán. Dios sabe que el día que coman, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esas palabras, cargadas de engaño, despertaron un deseo en Eva. Ella miró el fruto prohibido y vio que era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para obtener sabiduría. Y así tomó del fruto y lo comió, compartiéndolo con Adán. Con ese acto, la humanidad cayó bajo la sombra del pecado. Satanás había logrado su objetivo. Había separado a la humanidad de Dios, así como él había sido separado. Pero Dios, en su misericordia, no abandonó a los humanos. Prometió un plan de redención, un camino para restaurar la relación quebrada entre el Creador y su creación. Mientras tanto, Satanás continuó su misión de corrupción. Buscaba desviar a los humanos del camino de Dios, usando sus debilidades y deseos en su contra. Pero incluso en medio de la oscuridad, la luz de Dios nunca dejó de brillar. La historia de la humanidad se convirtió en una batalla constante entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La historia de la caída de Lucifer resuena en cada batalla librada en el corazón humano. La influencia de Satanás se manifiesta en las elecciones diarias, en las tentaciones que desvían a la humanidad de la luz de Dios. Sin embargo, el plan de Dios para la redención ya estaba en marcha desde el momento en que se cometió el primer pecado. El Creador, en su infinita sabiduría, prometió la venida de un Salvador, alguien que triunfaría sobre el pecado y la muerte, restaurando a la humanidad a su propósito original. Mientras Satanás se deleitaba en su aparente victoria, Dios comenzó a preparar el camino para derrotarlo de forma definitiva. Escogió un pueblo, Israel, para ser el portador de su alianza y de sus promesas. A lo largo de la historia, Satanás intentó innumerables veces frustrar los planes divinos, incitando a reyes a la tiranía, a naciones a la idolatría y a individuos al pecado. Pero Dios permaneció fiel a su propósito. Los profetas anunciaron que el Mesías vendría, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y liberaría al pueblo de Dios. Satanás, al percibir esa promesa, intensificó sus esfuerzos para corromper a la humanidad. Sabía que si podía impedir la llegada del Mesías, podría prolongar su influencia sobre el mundo. Pero incluso ante todos sus intentos, la promesa divina permaneció intacta. Entonces, en el tiempo determinado, la promesa se cumplió. Dios envió a su Hijo al mundo, no en gloria y poder, sino en humildad. Jesucristo nació en un pesebre, viviendo entre los pobres y humildes. Desde el principio, su vida estuvo marcada por amenazas y persecuciones, pero él permaneció firme en su misión. Satanás, al darse cuenta de quién era Jesús, intentó desviarlo de su propósito. El episodio más destacado de este intento ocurrió en el desierto, donde Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Satanás se le apareció ofreciéndole todo lo que el mundo podía proporcionar. «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan», dijo Satanás, apelando al hambre física de Jesús. Pero el Salvador respondió con las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Satanás no se rindió. Llevó a Jesús al pináculo del templo y lo desafió. «Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues está escrito que los ángeles te sostendrán».
Nuevamente Jesús respondió con las Escrituras, rechazando el desafío. Finalmente, Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero Jesús respondió con firmeza: «Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Estas respuestas de Jesús no solo derrotaron a Satanás en ese momento, sino que demostraron que la verdadera fuerza está en la obediencia y la fidelidad a Dios. Mientras Satanás ofrecía poder, gloria y satisfacción inmediata, Jesús eligió el camino de la humildad, el sacrificio y la confianza en el plan divino. Este enfrentamiento en el desierto fue un presagio de la victoria final de Jesús sobre el mal. La vida de Jesús continuó siendo un desafío directo a la autoridad de Satanás. Cada curación, cada exorcismo y cada enseñanza que él ofreció fue una demostración de que el reino de Dios estaba llegando. Satanás vio su dominio amenazado, pero aún creía que podía ganar. Tramó la crucifixión de Jesús, incitando a los líderes religiosos y romanos contra él. En la cruz, Satanás pensó haber logrado su mayor victoria, pero fue exactamente en la cruz donde Dios demostró su mayor fuerza. Jesús, al entregar su vida, no fue derrotado, sino que venció. Su sacrificio fue el pago por los pecados de la humanidad, rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Satanás, que creía haber destruido al Salvador, se dio cuenta demasiado tarde de que había sido derrotado. La resurrección de Jesús fue el golpe final contra el plan de Satanás. Al resucitar, Jesús probó que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Obtuvo la victoria que garantizó la redención para todos aquellos que ponen su fe en Él. Satanás, aunque todavía activo en el mundo, ahora sabía que su destino estaba sellado. Sin embargo, la influencia de Satanás no desapareció. Continúa tentando a la humanidad, buscando desviar a las personas del camino de la salvación. Sus tácticas incluyen la seducción por el orgullo, el materialismo y la duda. Usa mentiras para engañar, distorsionando la verdad para parecer convincente. Pero Dios, en su gracia, dio a la humanidad herramientas para resistir. La oración, las Escrituras y la comunión con otros fieles son armas poderosas contra las fuerzas del mal. La historia de Satanás es un recordatorio constante del peligro del orgullo y la rebelión. Él, que fue creado para reflejar la gloria de Dios, eligió buscar su propia gloria. Su caída es una advertencia de que incluso la luz más brillante puede ser corrompida por el orgullo. Pero también es un testimonio de la justicia y el amor de Dios, que no solo permite la libertad de elección, sino que también ofrece redención a quienes se arrepienten y vuelven a Él. En el Apocalipsis, el destino final de Satanás es revelado. Será derrotado de forma definitiva y arrojado al lago de fuego, un lugar de separación eterna de Dios. Esta derrota simboliza el triunfo absoluto del bien sobre el mal, una prueba de que la justicia divina prevalecerá. Pero hasta que llegue ese día, la batalla entre la luz y las tinieblas continúa. Para los humanos, esta batalla no se libra solo en grandes momentos de decisión, sino en las elecciones diarias. Cada vez que alguien elige la verdad en vez de la mentira, la humildad en vez del orgullo, el amor en vez del odio, está participando en la victoria de Dios sobre el mal. Y aun cuando las tentaciones parezcan grandes, la promesa de Dios permanece. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La historia de la caída de Lucifer, su rebelión y su derrota final nos recuerda que el mal es temporal. Aunque todavía pueda causar sufrimiento y engaño, su tiempo está contado. La luz de Dios brilla eternamente, y aquellos que permanecen fieles serán recompensados con la gloria de su presencia. Esta verdad es un recordatorio de que, independientemente de las dificultades enfrentadas, el bien siempre triunfará.
Aún con la victoria definitiva de Jesús en la cruz y en la resurrección, la influencia de Satanás sigue manifestándose en el mundo. Él sabe que su tiempo es limitado y que su derrota final es inevitable, pero en su rebeldía busca llevar consigo al mayor número de almas. Satanás utiliza sus artimañas para infiltrarse en la mente y el corazón de las personas, incitando dudas sobre Dios, promoviendo divisiones y alimentando deseos egoístas. Él actúa como un acusador, tratando de convencer a los humanos de que son indignos del amor y el perdón divinos. Esta estrategia se ve en uno de los libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job. Allí, Satanás aparece ante Dios, acusando a Job de ser fiel solo porque es bendecido. Quita sus bendiciones y él te maldecirá, afirma Satanás. Dios, sabiendo de la verdadera fe de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba. El sufrimiento que sigue es intenso, pero la fidelidad de Job permanece intacta, probando que la fe genuina no depende de las circunstancias. Este relato muestra una de las tácticas más eficaces de Satanás: atacar la confianza de los humanos en Dios. Busca distorsionar la percepción de las personas, haciéndolas creer que Dios es injusto o indiferente. Esa fue la misma duda que sembró en el jardín del Edén cuando llevó a Eva a cuestionar la bondad de Dios. Al inducirla a comer del fruto prohibido, Satanás no solo desobedeció al Creador, sino que también implantó el pecado en la naturaleza humana. Pero Dios, en su infinita misericordia, no dejó a la humanidad desamparada. Prometió un Redentor, alguien que vencería el poder del pecado y restauraría la relación entre Dios y el hombre. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, pero la lucha contra las fuerzas del mal continúa en la vida cotidiana. La batalla espiritual no es solo una metáfora, es una realidad que enfrentan todos los que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La lucha espiritual se describe con detalle en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que la batalla contra Satanás no se libra con armas físicas, sino con herramientas espirituales. La armadura de Dios, descrita en ese mismo capítulo, se compone de la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Satanás sabe que su mayor arma es el engaño. Se presenta como un ángel de luz, disfrazando sus intenciones malignas con una apariencia atractiva. Manipula las circunstancias para que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca irrelevante o anticuado. Su influencia se ve en sistemas corruptos, ideologías destructivas e incluso en relaciones rotas. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes en la fe pueden discernir sus mentiras y resistir. Uno de los ejemplos más poderosos de resistencia al mal se encuentra en Jesús. Su vida estuvo marcada por enfrentamientos con fuerzas demoníacas. Expulsó espíritus malignos, sanó a los heridos por el pecado y proclamó el reino de Dios como una realidad que desafiaba el poder de Satanás. Cada acto de Jesús fue una demostración de que el bien triunfa sobre el mal y que la luz siempre vence a las tinieblas. La historia de Lucifer también nos enseña que el orgullo es la raíz de muchos de los problemas que enfrenta la humanidad. El deseo de ser autosuficiente, de no depender de Dios, es una repetición de la caída de Lucifer. Ese deseo puede llevar a la idolatría, donde las personas ponen su propio ego, bienes materiales o placeres por encima del Creador. Satanás se aprovecha de ello, usando el orgullo para alejar a las personas de Dios y aislarlas en sus propios deseos. Sin embargo, Dios nunca deja de ofrecer un camino de regreso. Él
es paciente y misericordioso, esperando que las personas reconozcan su dependencia de Él y se arrepientan. La gracia de Dios es una fuerza poderosa que puede romper incluso las cadenas más fuertes del pecado. Por medio de Jesucristo, todos tienen la oportunidad de encontrar perdón y reconciliación con Dios. El papel de Satanás en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, revela su destino final. Se le describe como el gran dragón, la antigua serpiente y el acusador de nuestros hermanos. Estas imágenes enfatizan su naturaleza engañosa y destructiva. Durante los eventos descritos en el Apocalipsis, Satanás intensifica su oposición a Dios, sabiendo que el fin está cerca. Trabaja para corromper y engañar, tratando de llevar consigo al mayor número posible de personas. Sin embargo, el Apocalipsis también describe la victoria final de Dios sobre el mal. En una batalla épica, Miguel y sus ángeles se enfrentan a Satanás y a sus seguidores una vez más. Al igual que en la primera rebelión en el cielo, Miguel triunfa y Satanás es derrotado de forma definitiva. Es arrojado al lago de fuego, un lugar de castigo eterno, donde su influencia sobre la creación queda completamente anulada. Esa derrota final es un recordatorio de que el mal nunca tiene la última palabra. Incluso cuando parece que el mal está ganando, la justicia de Dios prevalece. El Apocalipsis termina con una visión del nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no hay lágrimas, dolor ni muerte. Esa promesa es la esperanza que sostiene a todos los que permanecen fieles a Dios, incluso ante las tentaciones y dificultades de la vida. Mientras aguardamos el cumplimiento de esa promesa, somos llamados a resistir al mal y proclamar la verdad de Dios. La historia de Lucifer nos enseña sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia, pero también nos recuerda la bondad y la fidelidad de Dios. Él es siempre justo, siempre amoroso y siempre dispuesto a recibirnos de vuelta cuando nos arrepentimos. La batalla espiritual no es fácil, pero Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para vencer. Nos dio su palabra como guía, su espíritu como consejero y la comunidad de fe como apoyo. Con estas herramientas podemos enfrentar las fuerzas del mal con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido conquistada por Jesucristo. La historia de Lucifer, desde su creación hasta su caída y derrota final, es un recordatorio poderoso de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Aunque Satanás todavía intente causar estragos en el mundo, su derrota es segura. Y para aquellos que ponen su fe en Dios, existe la promesa de un futuro donde la luz prevalece y el amor de Dios reina para siempre. Aquí está el quinto y último bloque del guión con exactamente 1200 palabras. La historia de Lucifer, desde su creación como la obra maestra de Dios hasta su caída y eventual derrota, es un testimonio de la lucha entre luz y tinieblas, bien y mal, orgullo y humildad. Sirve como un espejo para la humanidad, reflejando las elecciones que todos enfrentamos a diario: permanecer fieles al Creador o seguir nuestro propio camino, ignorando su voluntad. En la narrativa celestial, Lucifer fue el primero en cuestionar el orden divino. Su orgullo transformó su papel de portador de la luz en un arquetipo de rebelión. Sin embargo, la historia de su caída no se trata solo de él. Es un recordatorio de que la libertad, uno de los mayores regalos de Dios, también es una responsabilidad. La libertad permite elecciones, y cada elección tiene consecuencias. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que al dar a los ángeles y a los humanos la libertad de elección, algunos podrían rechazarlo. Aún así, valoraba tanto la posibilidad de un amor genuino que estaba dispuesto a aceptar ese riesgo. El amor forzado no es verdadero amor.
y la adoración sin elección está vacía. Por lo tanto, Dios permite que cada uno decida permanecer en la luz o ceder a las tinieblas. La caída de Lucifer es una clara advertencia de las consecuencias de elegir el orgullo y la independencia por encima de la humildad y la dependencia de Dios. Él era el más bello y sabio de los ángeles, pero su búsqueda de gloria propia lo llevó a la ruina. En cambio, la historia de Miguel y los ángeles fieles nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la humildad y la fe en Dios. Miguel, un arcángel de menor posición, derrotó a Lucifer no por su propio poder, sino por la confianza en la autoridad del Creador. Esta lección se aplica directamente a la humanidad. En el mundo moderno, donde el orgullo y la autosuficiencia se exaltan con frecuencia, la historia de Lucifer nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Estamos buscando la gloria para nosotros mismos o estamos viviendo para glorificar a Dios? ¿Estamos intentando encontrar satisfacción en cosas temporales o confiando en la eternidad que Él ofrece? Satanás, aunque derrotado espiritualmente por la obra de Jesucristo, todavía busca engañar y desviar a la humanidad. Usa los mismos métodos que utilizó al principio: mentiras, dudas y promesas vacías. En el jardín del Edén le dijo a Eva que podría ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Hoy sigue susurrando que podemos encontrar satisfacción fuera de Dios, que podemos construir nuestro propio reino, que no necesitamos un creador. Pero la promesa de Dios es más poderosa que cualquier engaño. Él nos ofrece redención, restauración y una relación eterna con Él. Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, mostró que el amor de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Enfrentó las tentaciones de Satanás y venció, demostrando que la obediencia a Dios es la verdadera fuente de fuerza y libertad. Mientras aguardamos el cumplimiento final del plan de Dios, la victoria definitiva sobre el mal descrita en el Apocalipsis, somos llamados a vivir como testigos de esta verdad. La batalla espiritual continúa, pero no estamos desamparados. Dios nos ha dado las herramientas para resistir al mal y proclamar su gloria. La oración, la palabra de Dios y la comunión con otros fieles son nuestras armas en la lucha contra las tinieblas. El papel de Satanás en el fin de los tiempos es un intento desesperado de desviar la creación del Creador. Sin embargo, su derrota ya ha sido decretada. En el Apocalipsis vemos su intento de formar un reino falso, donde busca ser adorado como Dios, pero su pretensión es desenmascarada y es arrojado al lago de fuego, un lugar de separación eterna de la luz y el amor de Dios. Esa derrota final de Satanás es una fuente de esperanza para todos los que enfrentan la batalla espiritual. Aunque las tentaciones y las dificultades puedan parecer abrumadoras, la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Y al final, el bien triunfará sobre el mal, así como la luz disipa las tinieblas. La historia de Lucifer es una advertencia, pero también una inspiración. Nos recuerda el peligro del orgullo y la rebelión, pero también el poder transformador del amor y la gracia de Dios. Incluso ante la caída de su creación más bella, Dios no abandonó su obra. Redimió a la humanidad a través de Jesucristo y ofrece a todos la oportunidad de volver a Él. Para aquellos que luchan con dudas o enfrentan las tentaciones de Satanás, recuerden, no están solos. Dios está a su lado, ofreciendo fuerza, sabiduría y consuelo. Su luz es más fuerte que cualquier sombra, y su verdad es más poderosa que cualquier mentira. La victoria ya ha sido conquistada, y somos llamados a vivir en esa realidad. Si sientes el peso de las batallas espirituales en tu vida, debes saber que hay esperanza. Dios es fiel y justo, y siempre está dispuesto a escuchar cuando clamamos por ayuda.
Su gracia es suficiente para sostenernos y su misericordia se renueva cada mañana. No importa cuán lejos te hayas desviado, siempre hay un camino de regreso a la luz. La historia de Lucifer, con todas sus lecciones e implicaciones, apunta a la grandeza de Dios. Él es soberano, justo y amoroso. No solo creó el universo, sino que también está trabajando activamente para redimirlo. Y al final, restaurará todas las cosas, trayendo un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. Esa es la promesa que nos sostiene, la esperanza que nos guía y la verdad que nos libera. La batalla entre el bien y el mal puede continuar por ahora, pero la victoria ya ha sido asegurada. Y como Miguel declaró en el cielo, podemos proclamar con confianza: ¿quién como Dios? Si deseas profundizar tu comprensión de esta historia y fortalecer tu fe, sigue buscando la verdad en Dios. Él siempre está dispuesto a revelar más de sí mismo a aquellos que lo buscan con sinceridad. Recuerda que la luz es invencible y el amor de Dios es eterno.